Muy buenos días, somos el grupo Ingeniosidades. Venimos a presentar la tercera entrega de todos estos videos que corresponden al diseño de una vivienda unifamiliar. Como primera parte se entregó el cargado de una cubierta de madera asistido por el programa SAP 2000 y el cargado manual de esta, con su interpretación de resultados. En la segunda se vino el cargado manual de un edificio de 3 niveles, como secuela de la primera. Y esta es la finalización de las dos primeras partes que fueron entregadas, que es la finalización del diseño asistido en el programa SAP 2000 y la determinación del acero estructural por el software y su interpretación del SAP 2000 hacia los aceros que vamos a utilizar. Bien, como primer punto vemos la estructura tipo, la figura que fue utilizada anteriormente en la anterior entrega. Nosotros nos quedamos en el dibujo de los slabs de las escaleras. Bien, posteriormente nosotros pasamos a dibujar los slabs de las plantas. Eso quiere decir la losa nervada. Para esto nos pasamos a View, Set 2 de View para visualizarla en el plano X y en los planos Y y X. Pasamos a poner en el plano X y Y y en la altura de 3 metros que corresponde a la primera planta. Bien, como podemos ver, la figura tiene que quedarnos como muestra la diapositiva y nosotros nos pasamos a dibujar con Draw Polyarea. Nos aparece esta ventana donde tenemos que seleccionar la losa nervada con altura equivalente de 0.17 metros. Nos ponemos a dibujar la losa y esta se tiene que replicar a la segunda planta ya que tiene la misma figura. Para replicar nosotros nos ponemos a seleccionar las losas de la primera planta y vamos a la herramienta Edit Replicate y ponemos la altura a la que quiera ser replicada desde el punto en el que estamos. Nosotros nos encontramos en la planta número 1 que está en una altura de 3 pisos y la planta número 2 está a 2.50 metros arriba de la altura del primer piso. Ese dato colocamos en DZ, es decir, la elevación. Colocamos el número de replicaciones que queremos. Nosotros queremos una replicada, entonces colocamos API y OK. Para el dibujo de la cubierta, nosotros en la primera entrega hicimos el cargado de la cubierta. En la segunda planteamos cómo tiene que calcularse esta para introducírselas al SAP. Como vemos es una cubierta donde tiene que colocarse una placa None. Colocamos Draw Polyarea y colocamos en la placa None o ninguna para que esta no sea considerada con ningún espesor como carga muerta propia. Y colocamos en la planta baja. Y para el viento, tanto viento como barlovento y sotavento tenemos que colocar igual en capa None o ninguna para que esta simule en sentido antihorario, lógicamente todas las capas. Pero esto se puede comprobar colocando los ejes locales y viendo la dirección en la cual están siendo asumidos los ejes locales para que no tengamos un error en la introducción de las cargas. Como octavo paso nosotros colocamos las vigas planas, colocamos los frames de las vigas planas y columnas, para lo cual seleccionamos todos los elementos, por lo cual fue predeterminado realizar, creo que está con Win 18x15. Seleccionamos con la herramienta Select, Properties y Frame Section. Seleccionamos, aplicamos y lo seleccionamos. Selecciona todos los elementos y hacemos un clic derecho y seleccionamos como único o Select Only. Nos tiene que aparecer la figura únicamente los frames, ya no las placas. Y eliminamos los frames que nos colaboraron a realizar la placa escalera y los descansos, porque ya está graficada la figura placa en slab. Y nos tiene que aparecer así, como muestra la diapositiva. Ahora pasamos a la asignación de las columnas, donde primeramente seleccionamos las columnas y colocamos con la herramienta Assign Frame Section
y colocamos la columna de 0.35 por 0.35 y nos aparece como la figura que se representa en la diapositiva. Ahora, para la selección de las vigas, marcamos toda la estructura y posteriormente colocamos la herramienta Select, Deselect, Properties, Frame Section y marcamos columna en la ventanilla que nos aparece y colocamos Deselect. Colocamos Apply y colocamos OK y colocamos clic derecho en la pantalla y Select Only para que nos muestre únicamente las vigas. Marcamos las vigas planas y posteriormente lo asignamos con Assign Frame, Frame Section y colocamos la viga plana. Y nos tienen que aparecer las vigas planas. Para que nuevamente vuelva a reaparecer toda la estructura, hacemos clic derecho en la pantalla y colocamos Show All. Y nos aparece toda la estructura. Como noveno paso, asignamos las cargas que hemos calculado en las losas, en las escaleras y en las capas none. Tanto la carga de viento, la carga muerta no estructural, la carga de cubierta y la carga viva. Primeramente colocamos en vista en 2D para colocar la carga muerta no estructural de la losa nervada. Bien, pasamos a colocar en 2D, colocamos la altura, colocamos Apply, colocamos OK. Seleccionamos las losas nervadas para empezar y asignamos con Assign Area Loas Uniforme Frame Shell. Colocamos la carga muerta no estructural, la que nosotros simplificamos con la nomenclatura de DNR, y colocamos la carga muerta calculada, que sería la tabiquería y la carga muerta no estructural de la losa nervada. Procedemos a colocar la carga viva, que con nosotros utilizamos la carga de 200 para departamentos según norma ACI. Y colocamos la carga en el segundo nivel de la misma manera que colocamos en la primera. Para la cubierta asignamos la propiedad de cubierta seleccionando la capa none y colocamos la carga de la cubierta que fue calculada a través de la estructura de madera hacia las placas bien distribuida. Bien, como décimo paso asignamos la carga de las escaleras y de los descansos. Primero tenemos que seleccionar con Select Properties Area Section y seleccionamos la escalera y los descansos. En la pantalla ponemos clic derecho y Show Select Only y solamente nos aparece las escaleras como vemos en la figura. Aquí asignamos con Assign Area Loas Uniforme Shell y colocamos las cargas viva y las cargas muerta no estructural del descanso y de los tramos del descanso. Bien, nosotros ahora pasamos a asignar las cargas del barlovento y el sotavento que anteriormente fueron calculadas. Pasamos a poner nuevamente todos los elementos con clic derecho y Show All. Posteriormente seleccionamos nuevamente únicamente las capas none con Select, Property y Area Section. Y ahora colocamos la capa none. Aplicamos y seleccionamos y ponemos un Select y Close. Y en la pantalla colocamos clic derecho y Show Select Only para que aparezca únicamente la capa none. Como habíamos puesto la capa none en la parte de la cubierta, también nos aparece la cubierta, pero solamente utilizaremos la parte posterior del edificio y la parte frontal. Bien, colocamos los vientos, como habíamos dicho, un factor de exposición del 0.80% para el barlovento y colocamos en viento en dirección opuesto al sentido Y con el signo negativo, y también con el factor de 0.50 o 50% de exposición para el sotavento.
Bien, como decimosegundo paso, discretizamos los elementos para que vaya tomando una simulación más real y vayamos obteniendo resultados más óptimos, bien afinados. Para discretizar los elementos, primero tenemos que visualizar todos los elementos, tanto placa como frames, y hacemos clic derecho y Show All. Seleccionamos todos los elementos de las placas con Select Property Area Section, y aquí seleccionamos todos los elementos y clic derecho Show Only. Aquí vemos que seleccionamos los elementos placa, y para discretizar nosotros ponemos Edit Áreas y Divide Áreas. Elegimos la segunda opción y nosotros queremos dividir cada 0.50 metros o 50 centímetros. Entonces colocamos las dos discretizaciones, medidas de discretización. Colocamos Apply y colocamos OK. Y nos aparece la figura con todos los elementos discretizados. Ya está dividido. Colocamos el pórtico estático para que limpie la pantalla. Y colocamos clic derecho y Show All. Pasamos a la asignación de ábacos. Esto es un paso para... En la figura nos muestra que todos los elementos de placa que están visualizados en el eje X y en el eje Y son losa nervada. Ahora vamos a asignar la placa de los ábacos, pero ya con la carga puesta en la figura. Para esto nos pasamos a seleccionar la vista en 2D, en X y en Y nos ponemos en la altura de 3 pisos y colocamos Apply, colocamos OK. Seleccionamos los elementos que desean ser placa como se muestra la figura para los ábacos y colocamos Assign Area Section y ponemos a colocar la propiedad de ábacos, Apply y OK. Lo mismo hacemos para la segunda planta. Bien, como decimotercer paso, nosotros colocamos los apoyos en el modelo. Para eso vamos a clic derecho, Show All, y nos colocamos en vista isométrica. Marcamos los elementos y ponemos como empotramiento. Y pasamos a realizar el análisis del modelo. Para esto pasamos a Análisis Set Load Run Case. Nosotros no estamos analizando como análisis modal o dinámico. No estamos analizando con sismo. Entonces desactivamos el modal y ponemos Run Now. Aparece un modelo ya desplazado. Para verificar que todos los elementos estén bien unidos, nosotros ponemos en Start Animation. Posteriormente ponemos en el pórtico desplazable para que muestre la figura de una manera más... para que podamos analizar los elementos. Para determinar los elementos mediante la norma ACI, nosotros tenemos que ir a View Preference, a analizar el elemento mediante la norma ACI 318-2014. Nosotros colocamos View Preference Revise, para lo cual ponemos la norma ACI y colocamos OK. Bien, vamos a seleccionar los combos por lo cual quiere ser analizado el programa. Nosotros únicamente colocamos la envolvente y desactivamos todos los combos que por defecto tienen que ser analizados, ya que nosotros introducimos los combos manualmente, y colocamos un OK. Bien, colocamos Start Design para que comience el diseño y nos los diseña. Para la comprobación de los elementos que fueron, o la interpretación de los elementos que fueron analizados por el SAP, nosotros tenemos que colocar en centímetros. Primero realizaremos la comprobación a flexión de las vigas, para lo cual nosotros ponemos en el plano X y en la altura de 3 metros aplicamos y vemos la vista en planta. Visualizamos en centímetros, ahí podemos ver
la obtención de los resultados en las vigas. Y para su comprobación de las vigas verificamos, según la norma ACI, el acero mínimo, como se muestra en la figura. Y vemos que el acero calculado es mayor al acero mínimo. Entonces determinamos la cantidad de acero según el acero calculado y colocamos dos diámetros de 12 milímetros como acero longitudinal. Para la determinación del corte, vamos a la herramienta de diseño del programa SAP y colocamos Display Design Info. Y aquí colocamos Shear Reinforcing, acero de refuerzo en corte. Y vemos un factor que es 0.025. Para la interpretación de los estribos, nosotros nos anotamos el factor y colocamos la siguiente fórmula. Separación es igual a 2 por el acero que nosotros queremos utilizar como refuerzo dividido entre el factor. Y nos sale la separación de 22.64 centímetros, que sería la separación entre estribos. Nosotros utilizamos el diámetro de 6 milímetros y colocamos cada 25 centímetros por construcción. Bien, como segundo paso, nosotros pasamos a la comprobación de flexión y corte por columnas. Nosotros determinamos que el 5% por la base por el peralte es el acero mínimo que se utiliza en columnas. Y vemos que este es el que se utiliza en la realización del cálculo del acero por columnas, que serían 4 de 12 y 2 de 8. Para el corte nos bota un factor 0. Cuando nos bota un factor 0, quiere decir que la cortante del concreto es mayor que la cortante última. Por tanto, se utiliza el diámetro de 6 milímetros cada 25. Para la comprobación y la interpretación de los resultados de los ábacos, de las escaleras y de las losas, nosotros tenemos que colocar clic en el pórtico desplazable y en Shells. Posteriormente asignamos Top Face, que sería la parte superior, y el acero ACT1, que llegaría a ser el acero en la dirección X, en la parte superior. Colocamos Apply y colocamos OK y nos bota un factor de 0.099227. Estos están expresados en centímetros cuadrados sobre centímetros. Como nosotros tenemos un ábaco de 1 metro, multiplicamos por 100 centímetros y nos bota una cantidad de 9.91 centímetros cuadrados, lo cual nos dice que tenemos que utilizar 8 diámetros de 12 milímetros. Para las zapatas nosotros realizamos solamente las cargas axiales y los momentos en la primera planta. Y esto mayormente yo prefiero realizar de una manera manual o con una planilla de Excel las zapatas. Bien, con esto hemos concluido. No se olviden suscribirse al canal, eso es muy importante para que sigamos nosotros poniendo los videos que ustedes quieran. Las sugerencias están abiertas para mejorar las diapositivas, la calidad del video y no se olviden de colocar un like. Con esto hemos finalizado la primera entrega de los 3 videos del diseño de una vivienda unifamiliar, desde el cargado de la celcha hasta la interpretación de resultados de toda la estructura en SAP 2000. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención. La próxima entrega será el diseño asistido por el programa SAP de un modelo sísmico. Y no se olviden de seguir las suscripciones. Gracias por su atención. Se despide Marcelo Laguna.